es el arte románico? El arte románico fue un estilo de arte que predominó en Europa durante los siglos XI y XII. Con un estilo cristiano, fue un estilo que surgió a raíz de la gran prosperidad material de la época y la renovación de la iglesia, lo que provocó que se elaboraran diferentes edificios dedicados a la vida religiosa. Características del arte románico. Es muy importante mencionar que la arquitectura fue la parte más importante relacionada con el arte románico. Todas las grandes esculturas y diferentes pinturas no eran importantes para la religión y su destino principal era el templo. Las esculturas y las pinturas eran utilizadas para dar un tipo de decoración a los edificios de la época. El arte románico era también un arte enfocado a lo rural, a lo campestre. No era un arte refinado. Siempre buscaba la realización de trazos, de líneas colocadas en forma horizontal y vertical. Poseía un gran número de árboles, pero elaborados de una manera muy sencilla. Era un arte totalmente geométrico, utilizando en sus creaciones formas muy sencillas que buscaban identificar la sensibilidad primitiva y rural. Los artistas de la época nunca construían una iglesia por placer o simplemente por adornar. Su objetivo primordial era la exaltación de la religión. Las iglesias que se construían eran vistas como una ofrenda ante Dios. Eran consideradas como el alma humana. Lo primero que se veía era la gran fachada, y por esta razón era una de las partes más importantes y que debían verse mejor. Su interior era muy sencillo y oscuro, representando de esta manera el alma del cristiano. Era una forma para ellos de realizar alabanzas para Dios. El estilo románico iba de la mano con la naturaleza, pues se basaban también en los temas campestres e iglesias pequeñas. La arquitectura románica estaba en las manos de los monjes y de la ciencia medieval. Ellos eran los únicos que entendían completamente las fachadas y los capiteles. Fue considerada como un arte pedagógico que pretendía educar al pueblo e inculcarle al mismo temor a Dios y su mensaje. Es por esta razón que en muchas de las fachadas de las diferentes obras arquitectónicas, las figuras de monstruos y de animales de la mitología eran muy comunes de encontrar. Si buscamos un punto de referencia para saber cuándo nació el arte románico, debemos entonces referirnos al monasterio de Cluny. Se fundó gracias al dique Aquitania Guillermo un monasterio y en ese lugar se creó la Reforma Cluniaciense, la cual se dedicaba de lleno a la adoración hacia los santos. Durante el románico, la producción de libros aumentó enormemente, experimentando gran número de variaciones, sobre todo entre los libros de contenido religioso. En lugar destacado se encontraban los libros litúrgicos, ocupando una posición principal por su lujosa decoración, el Evangeliario. De este estilo es el Evangeliario de Enrique de León, manuscrito realizado entre 1175 y el 1188 por encargo del duque Enrique, príncipe de los antiguos reinos de Sajonia y Baviera. El libro se realizó en el convento de Helmarshausen para ser consagrado a la Virgen María de la Catedral de Brunswick. Sus monjes utilizaron 226 hojas de pergamino para confeccionarlo.
El Evangeliario de Enrique el León. Arquitectura románica era dedicada al clero de la iglesia, primero porque este era el único consumidor y segundo porque ellos eran los únicos que sabían cómo elaborarla. El monumento principal de la arquitectura románica fue el conocido templo románico. Otra de las grandes innovaciones que realizaron los fieles a este tipo de arte fue el campanario, el cual fue incluido en los templos de las iglesias. Una variedad de templo románico es el llamado templo claustral o monasterio. Escultura en el arte románico. Sus figuras tenían un gran sentido de la espiritualidad y la anatomía quedaba completamente en un segundo plano. Era más importante cuando se le colocaba en la entrada de los templos. Su relieve fue siempre muy plano y las escenas que envolvían no tenían ningún tipo de complicación. Con el paso del tiempo, las figuras fueron empezando a tener más evolución. Pintura en el arte románico. Llena de intensos contrastes, el dibujo y los colores retenían toda la atención del artista. Dibujaban líneas gruesas de color negro o rojo que se encargaban de darle forma a las figuras, mientras que para los rostros utilizaban una mezcla de pinturas rojas, sobre todo para la barbilla, la mejilla y la frente. En el centro de las bóvedas de las iglesias se solía representar el Cristo en majestad y algunas, a veces a la Virgen también. Algunos ejemplos de pintura románica pueden ser encontrados en Cataluña, en las iglesias de Tajul.